Detente. Respira. ¿Sabes lo que es ser la planificadora, la estratega emocional, el soporte económico? ¿Y aún así sentir que tu voz no cuenta? ¿Que tu contribución es invisible? ¿Que tienes que pelear constantemente para que te tomen en serio? La respuesta del mundo es: grita más fuerte. Exige tu lugar. Compite. Pero hoy te voy a mostrar la estrategia de la autoridad. 3 mujeres de la Biblia que nunca pelearon por su espacio. Y aún así, fueron indispensables. Si esto ya te está resonando, dale me gusta para que YouTube sepa que este mensaje necesita llegar a más mujeres. Y si quieres más estrategias como esta, suscríbete a Poder en el Caos y activa la campanita. Porque aquí no hablamos de títulos. Hablamos de autoridad inherente. Tu lucha por ser escuchada ha sido real. Pero hoy vamos a trascender esa lucha. Porque la pregunta no es: ¿cómo hago para que me escuchen? La pregunta es: ¿cómo me convierto en alguien que no se puede ignorar? Y la diferencia entre ambas es abismal. Una te obliga a pelear por cada pulgada de espacio. La otra hace que el espacio se abra naturalmente. Entonces déjame mostrarte cómo 3 mujeres lo hicieron. Y cómo tú puedes aplicar su sabiduría hoy. Primera estrategia. Tu carácter es tu megáfono. Mira a Hulda. Ella era profetisa en tiempos del rey Josías. Y cuando el rey encontró el libro de la ley perdido, y necesitaba desesperadamente una palabra de Dios, ¿a quién mandó llamar? A Hulda. No a los profetas hombres más famosos. No a los líderes religiosos con plataforma. A una mujer, de la que ni siquiera sabemos su linaje. ¿Por qué? Porque su vida reflejaba una coherencia innegable. Una conexión con Dios que la hacía una fuente de sabiduría crucial. Aquí está la clave. Hulda nunca tuvo que golpear puertas. Nunca tuvo que exigir una audiencia. Los reyes se acercaron a ella. Porque tu autoridad no está en tu cargo. Está en tu coherencia. Cuando te enfrentas a una situación donde tu voz no es valorada, tienes 2 opciones: frustrarte, pelear, convertirte en el ruido que intenta silenciar, o demostrar con tu vida que tu palabra tiene peso. La mujer de influencia sabe que la paz, la templanza, el dominio propio son sus armas más potentes. No gritas. Tu vida habla por ti. Y cuando tienes que confrontar, lo haces con amor, pero con firmeza. Como Cristo, que se sacrificó con amor, pero confrontó el status quo corrupto sin disculparse. Entonces deja de exigir tu importancia. Irradia el carácter que la sostiene. Segunda estrategia. El alto valor de la pausa. Y aquí es donde fallamos. Nos sentimos indispensables. La maternidad. El cuidado de padres. El trabajo que sostiene la casa. Si me detengo, todo se cae. Esta es la trampa de Marta. ¿Recuerdas la historia? Marta estaba en la cocina, sirviendo, diligente, mientras María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Marta se frustró tanto que terminó quejándose con Jesús mismo. Pero Jesús respondió algo que cambia todo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Aquí está la verdad. La voz de autoridad que hablamos antes no se sostiene con café o voluntad. Se sostiene con comunión. Tu tiempo con Dios no es un lujo que te ganas. Es el combustible que te hace valiosa. Sé que es difícil, pero la solución es la intencionalidad estratégica. No esperes el momento perfecto. Crea el ritual. Puede ser a primera hora con un té. En el colectivo escuchando la palabra. En la ducha orando. Y aquí está el secreto. Redime el servicio. Que cada cosa terrenal que hagas, cocinar, limpiar,
tenga una esencia divina. Cuando haces las tareas con paz y amor, tu diligencia se transforma en adoración. Estás siendo María, incluso mientras actúas como Marta. Entonces protege tu fuente. El tiempo con Dios es tu actividad más productiva. Y pide vasijas prestadas a tus vecinos. No pocas. La vasija es la capacidad de recibir sabiduría. En tu vida, las vasijas son los expertos, los mentores, las personas con la sabiduría que te falta. La paz interior te permite humillarte y preguntar. Una decisión sabia jamás se toma en solitario. Segundo, cerrar la puerta. Eliseo le dijo: entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. La estrategia no se divulga. Las decisiones sensibles, una inversión, un cambio de carrera, deben ser protegidas de la duda, el miedo y las opiniones no solicitadas de tu entorno. Cierra la puerta para ejecutar tu plan en un espacio de fe, libre de duda. Tu paz te da la claridad para identificar tu recurso mínimo, tu aceite, y la audacia para maximizar tu capacidad de recibir ayuda, tus vasijas. Entonces actúa con fe. Busca las vasijas y cierra la puerta. El círculo está completo. Tu carácter irradia. Tu comunión te da estrategia. Tu sabiduría te guía a la acción. Entonces, ¿cómo aplicas esto hoy? Pregúntate: ¿qué área de mi vida necesita más coherencia? ¿Dónde estoy exigiendo respeto en lugar de irradiarlo? ¿Cuándo fue la última vez que pausé para conectar con Dios? ¿Qué decisión importante necesito tomar? ¿Y a quién debo pedir las vasijas? Elige una de estas 3 estrategias hoy. No mañana. Hoy. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en esa área donde has estado peleando por tu espacio. Y recuerda, no estás sola en esto. Poder en el Caos es tu comunidad para recordarte que tu lugar ya es importante. Que no necesitas luchar por él. Solo necesitas vivirlo. Aquí compartimos las estrategias que transforman la lucha en influencia natural. Nos recordamos mutuamente que el carácter es más poderoso que el cargo. Y nos levantamos juntas cuando el mundo nos dice que tenemos que gritar para ser escuchadas. Si este mensaje te dio claridad sobre tu autoridad inherente, dale me gusta a este video. Suscríbete a Poder en el Caos y activa la campanita para que sigamos juntas transformando el caos en influencia estratégica. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál estrategia necesitas más? ¿Irradiar carácter como Hulda? ¿Pausar como María? ¿O actuar con sabiduría como la viuda? Escribe: necesito. Y déjame saber qué paso vas a dar esta semana. Sé la mujer que irradia autoridad sin pelear por ella. No la que grita para ser escuchada. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.